Vamos a empezar una clase más de sociología jurídica. Déjenme tecleo aquí el nombre de la materia, ya que no me permite hacerlo antes, hasta que no empiece la clase. Y bueno, por ahí ya terminamos con la clase de ética, responsabilidad social, que es la que estaba antes que esta, y la anterior, garantías individuales. Y bueno, vamos a ver ahí el objeto de la sociología jurídica. Y así siempre hago una explicación donde en 5 minutos ya les explico todo el tema y luego ya me voy minuciosamente a ver cada uno de los pormenores que comenta el autor del libro, que en este caso es Rafael Márquez Piñeiro, ¿verdad? Entonces, pues trato de que no se confundan, porque a veces por ahí el mismo autor menciona a Kelsen, menciona a García Maínez, menciona incluso a Regina Villegas, menciona cuestiones de derecho penal, menciona algunas situaciones, incluso uno que otro filósofo ahí de repente también lo puede citar el autor en algunos temas. Entonces trato siempre de que se entienda la clase y ya posteriormente entramos en el terreno del autor del libro, que puede incluso pues ser muy, muy profundo la explicación del tema, pero en sí, fíjense bien, este tema se llama lo que es el objeto de la sociología jurídica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objeto de la sociología jurídica? Pues ¿cuál es? Es el derecho, es el derecho. El derecho es más que nada el objeto de la sociología jurídica. Entonces, ahí para que vayamos entendiendo el tema. Les voy a leer un poquito lo que dice Rafael Márquez y ya posteriormente vamos a ir ahí aderezando, como cuando se prepara un alimento, lo vas aderezando, pero acá estamos hablando de una clase, lo vamos enriqueciendo con algún ejemplo práctico que podamos embonar con el tema para que ustedes lo vayan entendiendo mejor. Entonces ya empezamos esta clase y los que la vean, pues gracias por comentar ahí en el YouTube que ya la vieron y pues sigan subiendo sus actividades, que son las que por ahí les van a contar para realizar lo que viene a ser ese agrupamiento de evaluaciones que, pues bueno, va a ser su promedio final. El examen, en este caso, en esta materia, pues va a ser un trabajo, ¿verdad? Al igual que en personas y familia, en sociología jurídica va a ser un trabajo de 3 temas que ustedes elijan y hay otra actividad que se llama de regularización, que también pueden subir un trabajo de 3 temas, tratando que no sean los mismos, para que pues ustedes aborden más conocimiento, ¿verdad? Y bueno, con los requisitos mínimos que ustedes ya saben, su introducción, sus 2, 3 hojas de información, su conclusión y ya con eso, ¿verdad? Para apoyarles a calificarles bien su esfuerzo, pero sí hay que subirlo ahí a la plataforma, si no yo no les puedo calificar. Necesitan subir su actividad para que eso es lo que les va a contar. Y bueno, el objeto de la sociología jurídica, comenta por ahí el autor asignado a esta materia, que es Rafael Márquez Piñeiro, dice por ahí, aprendemos que el objeto de la sociología jurídica es el derecho. Sin embargo, ello no supone un gran avance, ya que el derecho es también, a guisa de ejemplo, el objeto de la dogmática jurídica, ¿verdad? Por ejemplo, una parte dogmática en la que podamos nosotros ejemplificar este dato es, por ejemplo, en la Constitución, ¿verdad? Por ejemplo, que Hans Kelsen, ¿verdad? Este jurista que establecía de Viena, que bueno, algunos comentan que de Austria o de Viena, entonces él al parecer es austriaco, nada más que ejerció mal la carrera de maestro de Derecho en Viena y también en algunos lugares de Estados Unidos, ¿verdad? En Harvard y demás. Entonces, que es una de las mejores universidades del mundo. Entonces, él estuvo ahí impartiendo clases en lo que es la Facultad de Derecho. Y bueno, sabemos que allá el derecho se aplica basado mucho en las jurisprudencias, en las sentencias, cómo se han resuelto otros casos similares. Entonces ahí, aquí es más la opción la ley directamente y ya posteriormente quedan las fuentes del derecho, que la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, y allá se enfocan mucho en lo que es, por decirlo aquí, la jurisprudencia, ¿verdad? Lo que viene a ser las sentencias o cómo se han resuelto casos.
Entonces, bueno, el objeto de la sociología es el derecho, y el derecho es la parte dogmática, ¿verdad? Por ejemplo, de la Constitución, la parte dogmática son de los artículos 1 al 29, que son las garantías individuales. Entonces, es la parte donde están los derechos humanos del ciudadano mexicano, ¿sí? O del ciudadano que está en México, porque también establece que los extranjeros que estén en el país gozan de esas garantías individuales, con la excepción de que establece por ahí, que es más que nada que no pueden inmiscuirse en asuntos políticos del país, que hay una franja territorial que no pueden comprar en lo que es el área geográfica de nuestro país, para evitar el apoderamiento pues ahora sí que de personas extranjeras a nuestro país, que el mapa ya no lo vayan dibujando igual, le vayan quitando una parte, porque eso ya pertenece a tal o cual persona. Entonces eso no está permitido. Lo que es el área geográfica, no está permitido por ahí que un extranjero pueda comprar esos terrenos. Que sabemos que la corrupción y demás se puede dar, y que los pongan con un prestanombre, bueno, esas son otras cuestiones que pudieran suceder, pero sí no directamente por un extranjero, es lo que establece. Entonces la parte dogmática son las garantías individuales, y es donde se establecen los derechos fundamentales del ciudadano mexicano. Entonces, bueno, por ahí está establecido eso. A ver si se entiende lo que es el derecho, que viene etimológicamente de la palabra directum, que es lo que va en línea recta, lo que no se desvía, lo que no se va hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? El derecho, lo que es directo, lo que no se desvía hacia un lado o hacia otro. Entonces, la sociología jurídica, como la dogmática jurídica, tiene por objeto el derecho, y ya dijimos, su observación, su estudio, y serán realizados desde diferentes puntos de vista. La dogmática jurídica contempla el derecho como una entidad armónica, coherente y monolítica, mientras que la sociología lo verá como un fenómeno jurídico, es decir, como algo que tuvo que existir para establecer paz, establecer tranquilidad, establecer un orden. Ese es el fin del derecho, existe para establecer un orden en la sociedad, para que la gente le piense dos veces en privar de la vida a alguien, porque existe el delito de homicidio en el Código Penal, para que la gente le piense en apoderarse de algún objeto sin consentimiento de quien tenga derecho a disponer de él, que sería un robo, a utilizar la violencia física o moral, la alevosía, premeditación y ventaja, que ya son agravantes, atenuantes de un delito, y que pueden convertirlo de leve, que no, donde no hay violencia, a grave, donde sí hay violencia, que puede ser física o moral, o ya verse más minucioso cada caso, que es distinto. Entonces, ahí, en términos generales, la sociología lo ve como un fenómeno jurídico, como algo que tiene que existir para que haya un orden. Imaginémonos que no hubiera leyes, no hubiera reglamentos, entonces imperaría como en la selva, ¿verdad? La ley del más fuerte, o como en Asia se existió, ¿verdad? La ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente. Entonces, cada quien haría justicia por su propia mano, algo que está establecido como una prohibición. En el artículo 7 de la Constitución dice que nadie puede hacerse justicia por su propia mano, y que para esto hay autoridades e instituciones que de manera expedita y de manera puntual y justa y equitativa van a impartir justicia en nuestro estado o en nuestra nación. Entonces ahí, pues más que nada, la sociología lo va a ver como un fenómeno jurídico al derecho, como algo que tiene que existir para que la gente se tranquilice, se apacigüe, y haya un temor infundado, como los que creen en Dios y tienen un temor a Dios, a no faltar al respeto a sus normas. Pues también hay gente que son ateos, ¿verdad? Que no tienen un Dios, ¿verdad? Entonces ahí ellos pues tienen que tener un temor en algo, y en este caso están las leyes penales, donde establece los delitos en contra de la integridad de las personas, que las personas que razonan saben que no deben de hacer tal o cual cosa porque es un delito, y que puede ahora sí que abstenerse de hacer algo malo por cuestión moral, por cuestión ética, por cuestión de principios, de valores, pero si no existe nada de eso, por cuestión jurídica, que saben que sí existe, y que el derecho pues es heterónomo, se aplica a todos, no es como la moral, que es autónoma, que cada quien crea su moral, siempre y cuando sin dañar los derechos de otra persona. Aquí es heterónomo, se debe aplicar a todos, es coercible, se debe aplicar en contra de la voluntad de la persona,
es bilateral, impone derechos y obligaciones, y bueno, es exterior, se aplica a cuestiones que se lleven a cabo, que se materialicen de algún modo y que no queden ahí como un pensamiento. Por ejemplo, una persona pensó en robar un banco, pero no lo llevó a cabo, entonces el derecho no lo va a castigar. Ahí el castigo sería la conciencia, sería la moral, sería el haber incumplido con un código de valores que la persona tenga. Entonces, el derecho se va a aplicar a algo exterior, algo que ya se materializó. Bueno, ahí ya más específicamente, más enteramente se va a aplicar. Lo que ocurre es para que el jurista del derecho se presenta como un conjunto de normatividades significantes y como tal es estudiado por la ciencia jurídica en sentido estricto. En cambio, para el sociólogo el derecho se manifiesta como un hecho social, como forma colectiva real en sus vinculaciones de casualidad interhumana. Entonces aquí, pues hay que decirle la realidad, ¿verdad? Como les digo yo, el abogado tiene que ir ganando prestigio, tiene que ser honesto, tiene que ser ético, tiene que ser honrado, tiene que ser justo, y todos esos están dentro de la deontología jurídica del abogado, que así como hay una deontología jurídica del psicólogo o de otras carreras, o del médico, también hay una deontología, en este caso jurídica, del abogado, ¿verdad? Cada quien tiene su código deontológico, es decir, sus normas, sus valores, su misión, su visión, sus valores organizacionales de cada profesión. Ese se le llama código deontológico, y el abogado pues tiene también su código deontológico, y existe una deontología jurídica, es decir, lo que no se debe de hacer y lo que sí se debe de hacer, ¿verdad? En la cuestión jurídica. Entonces, el objeto de la sociología jurídica, si en un sentido más claro sabemos que el objeto es una ciencia, es aquello sobre lo que recae la observación científica, es decir, la materia propia de la investigación. Entonces no hay mayor dificultad en afirmar que el objeto de la sociología es el derecho. Entonces eso puede ser pregunta de examen. En este caso, en cualquier momento se los pueden preguntar. Hay una materia que se llama psicología jurídica, donde dice con qué relación tiene, con qué materias tiene relación la psicología, y entre esas está la sociología, ¿verdad? Y pudieran preguntar en un examen, que bueno, esa materia se ve hasta sexto, tetramestre, ¿cuál es el objeto de la sociología? El derecho, ¿verdad? Aquí está, recuerdo que el maestro, que el tutor, me decía, que el profe me decía que es el derecho. Entonces, sin temor a equivocarse, es el derecho el objeto de la sociología jurídica, y el derecho y sus aplicaciones, que conllevan muchas cosas más, que son los sujetos del derecho, ¿verdad? Que es el sujeto activo, que en este caso es el gobernado, el sujeto pasivo, que es el que gobierna, ¿verdad? El gobernante, que es el garante de que se den estos derechos y se respeten, y que es quien debe de atender. Por ejemplo, el artículo 8 que dice que tenemos derecho a petición, de pedir la intervención jurisdiccional en un caso en particular. Entonces, tenemos ese derecho de pedir que la autoridad nos colabore en una injusticia que nos suceda, y bueno, desde ese punto de vista se está ejerciendo el derecho de petición, ¿verdad? Entonces ahí, pues el derecho tiene como objeto estudiar también a los sujetos del derecho, que ya dijimos, sujeto activo, el ciudadano; sujeto pasivo, el gobernante; y que bueno, el sujeto activo le pide al sujeto pasivo que le colabore en una situación de que se le haga justicia, ¿verdad? Entonces el derecho conlleva muchas cosas y es muy amplio y se divide en muchas áreas. Si estamos hablando del derecho laboral, pues son los problemas entre trabajadores y patrones. Del derecho penal, estamos hablando de los delitos en contra de la integridad de las personas o del patrimonio de las personas. Estamos hablando de trámites, actos jurídicos, por ejemplo, un acta de nacimiento, un acta de divorcio, una adopción y demás. Pues estamos hablando del derecho civil. Y si estamos hablando de impuestos, de situaciones fiscales, pues es el derecho fiscal, y así sucesivamente. Entonces el derecho se divide en varias áreas, y es el objeto de la sociología jurídica, que se cumpla con un Estado de Derecho. Bueno, entonces por ahí sigue comentando Márquez Piñeiro que el derecho, sociológicamente hablando, aparece como un hecho social, que es efecto de otros hechos y que se encuentran en relación con otras formas colectivas. Puede afirmarse, por consiguiente, que el derecho, independientemente de estar
de estar integrado por normatividades significantes desde el punto de vista del sociólogo, es también un conjunto de fenómenos que se producen en la vida social. Les voy a leer un poquito lo que dice Márquez Piñero y luego ya vamos ahí a explicarlo. Durkheim también menciona a Emilio Durkheim, señala que esta dualidad, cuando sostiene que la sociología del derecho debe investigar de un lado, como las reglas jurídicas se han constituido real y efectivamente, o sea, las causas que las han originado, y de otro su funcionamiento en la sociedad. Entonces, el derecho debe de funcionar a la sociedad, si no, entonces, pues no tiene un fin lógico y razonable. Entonces, debe de adaptar a que se castiguen las situaciones que no son jurídicas y que dañan a la paz y la tranquilidad de una sociedad. Entonces, de ahí se deduce la asignación de la sociología del derecho en dos series o temas posibles. El estudio como derecho, en tanto que ya es un hecho y representa el producto de procesos sociales, y el examen de los efectos, que el derecho, cualquiera que sea la índole de ya se ha producido, se origina en la sociedad. Estos efectos pueden ser de varias clases: positivos, de configuración de la vida social; negativos, de fracaso, de interferencia con otros factores económicos, religiosos y demás. Entonces ahí, acuérdense que desde las leyes de reforma ya Benito Juárez por ahí establecía en las leyes de reforma que se separaba la iglesia del Estado, es decir, que incluso viene en el artículo 24 que podemos tener la religión en forma de interpretación de este artículo, palabras más, palabras menos, pero establece que podemos tener la religión que queramos, la ideología que queramos, siempre y cuando no hayamos la moral, los derechos de otras personas o las buenas costumbres. Y también establece que se debe separar la iglesia del Estado en el sentido que nos lo dice subjetivamente. Dice que las reuniones religiosas que se hagan no deben de hacerle proselitismo a un candidato o a alguien, ¿verdad? Supongamos que un pastor, un sacerdote, alguien de alguna religión, diga, voten por tal o cual persona para tal o cargo, ¿verdad? Entonces, eso no está permitido. Entonces ahí eso se prohíbe en ese artículo, que sí está bien, habla de la religión a quien quieras, siempre y cuando no molestes, pero no revolver la cuestión de estar dando un sermón religioso con una cuestión de votar por algún político, ¿verdad? De pedir el apoyo a tal persona para que gane en las elecciones. Dan lugar a combinaciones muy distintas e imprevistas, algunas veces de reacción, que contribuyen a formar corrientes adversas contra las normas vigentes. En consecuencia, la sociología jurídica estudia las configuraciones de factores que influyen en la génesis, como la configuración. La palabra génesis, por ahí les investigué, es el origen o la causa de algo, ¿verdad? Y en femenino se escribe con minúscula y en masculino con mayúscula. Dice el título del primer libro del Antiguo Testamento. Génesis con mayúscula y Génesis con minúscula se refiere más que nada al origen o causa de algo. Entonces ahí para distinguir en ese sentido. Acuérdense que por ahí cuando llevaban la materia, yo creo en la preparatoria, en la secundaria, de lo que vienen a ser las palabras, no sé si recuerdan, que había sinónimos, había homónimos, homófonas, antónimos y todo eso, no sé si lo recuerdan, que bueno, en este caso, por ejemplo, que son palabras que se escriben igual, se pronuncian igual, pero tienen distinto significado, y bueno, pues ahí son palabras homófonas, ¿verdad? Cuando cambia una letrita, son homófonas. Por ejemplo, Génesis con G minúscula se refiere al origen o causa de algo, y Génesis con G mayúscula es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, esa es una palabra homófona, o sea, tiene una letra en la cuestión de la mayúscula o minúscula. Y ya un homónimo, pues es alguien que, por ejemplo, una persona que se llama igual que tú, que de repente te topas con eso cuando quieres crear una cuenta de Facebook, de correo, pones tu nombre y resulta, no, ya existe, pon otro, y ahí estás inventando, ¿verdad? Hasta que ya el sistema te reconoce ahora sí que a veces tienes que poner algo curioso, algo chistoso como seudónimo para que te lo acepte, porque pones tu nombre y ya existe alguien que se llama igual. Entonces eso es un homónimo, y un homófona pues es alguien que se escucha igual, se pronuncia igual, pero cambia en alguna letrita
hay una variación, ¿verdad? En la escritura. Entonces ahí, bueno, entonces Génesis con minúscula es origen o causa de algo, Génesis con mayúscula es lo del Antiguo Testamento. Entonces, influye en la génesis, es decir, en el origen o causa de algo, ¿sí? Gurbich también tiene razón al afirmar el fenómeno jurídico, que es sumamente complejo, dice él, y su estructura llega a ser antinómica. ¿Qué es la antinomia? También por ahí les investigo, es un nombre femenino, es un conflicto o contradicción entre dos leyes, principios racionales, ideas o actitudes. Por ejemplo, hay una antinomia entre la moral y la política, ¿verdad? La moral es lo que tú debes, son tus principios, tus valores, que si van encaminados a lo ético es a lo justo, a lo correcto, y la política pues puede tener un fin bueno, pero a la mera hora ejercerse de una manera que no cumple con lo que se promete, ¿verdad? Como ha sucedido. No en todos los políticos, los hay buenos y los hay malos también. Entonces hay una discrepancia, ¿verdad? En el sentido del contenido de lo que es la moral y lo que es la política. Entonces eso es más que nada una antinomia o un problema antinómico. Bueno, dentro de estas juntas antinomia y heteronomía, elementos ideales y elementos reales, estabilidad, movilidad, orden, poder, convicción y por último ideas lógicas. ¿Qué es la heteronomía? Es un concepto que se aplica a un ser que vive según las reglas que le son impuestas. Es decir, como el derecho es heterónomo, se aplica a todos. Cuando algo es autónomo, como la moral, tú mismo vas creando tu moral, y heterónomo es algo que se va a aplicar parejo para todos. Dice, en el caso del ser humano se soportan contra la propia voluntad o en cierto grado de indiferencia. De acuerdo a la filosofía de Kant, la voluntad se puede determinar por dos principios, la razón o la inclinación. Entonces ahí hay varios libros como La teoría pura del derecho, como también está la pirámide kelseniana, y bueno, Manuel Kant por ahí también tiene sus conceptos que establece él que la razón o la inclinación es como se pueden determinar las cuestiones de la voluntad, ¿verdad? Y la voluntad es muy importante porque determina lo que es un acto de un hecho jurídico. Perdón. Entonces, esta complejidad pues ha propiciado la aparición de números equívocos. A todo esto se agrega el profesor de la Universidad de Estrasburgo que hay que añadir que el derecho puede ser reconocido por muy diversos procedimientos técnicos que desempeñan distinto papel en los diferentes sistemas de derecho. Como él le sintetiza su exposición, señalando que la sociología pues debe de canalizar estas energías a la investigación y a la realidad social plena del derecho. Concluye que la sociología tampoco puede eludir la cuestión de la determinación del hecho jurídico. Y bueno, aquí les puse un tema adicional para que si les apasiona la lectura, pues lo lean, pero coincidentemente ya lo vimos por ahí en la otra materia, personas y familia, lo que es un acto jurídico que es la manifestación de la voluntad para crear, transmitir derechos y obligaciones, y el hecho jurídico que la mayoría de las veces es de manera involuntaria o accidental, pero se crean también derechos y obligaciones y se da lo que viene a ser un hecho jurídico. Como ejemplo les puse, por ejemplo, cuando aseguras tu casa y supongamos que pues hay una grieta, una reparación, o incluso en las que viven así cerca de los ríos, pues se pueden derrumbar y demás. Entonces ahí pues es un hecho jurídico, es algo que no estaba planeado, pero sucedió y tiene que responder la aseguradora. Entonces ahí todo eso se los puse. Los actos jurídicos que ya lo vimos, pues es como cuando tú quieres darle validez a un documento, registrar el nacimiento de un hijo, negociar intereses de una deuda, arrendar, o sea, rentar un terreno, comprar un inmueble, pagar una deuda. Todo eso ya lo vimos. La definición del hecho jurídico, ya dijimos que pues se da más que nada por la naturaleza este acto, y pues también tiene consecuencias jurídicas, y pues se da más que nada de manera involuntaria, pero cuando se da de forma voluntaria es cuando, por ejemplo, se desconocen las consecuencias jurídicas. No sabes el alcance de una ley, ¿verdad? Y por un hecho natural, pues cuando hay digamos, un desastre natural y demás. Entonces, todo eso ya lo vimos, las diferencias. La diferencia es muy fácil, es la voluntad. Es la voluntad. El acto jurídico se hace con la voluntad
de crear consecuencias jurídicas que ya sabes de antemano que se van a crear, y el hecho jurídico se puede hacer con la voluntad, pero sin saber las consecuencias, o la mayoría de los casos sin la voluntad, y se crean consecuencias. Entonces, esas son las diferencias. Eso ya lo vimos en la otra materia, pero como quiera yo les quise aquí, que ya nos parte la clase, pero les quise ahí poner un tema adicional. Entonces, aquí lo que vimos es el objeto de la sociología jurídica. ¿Y cuál es el objeto? Es el derecho, el estudio del derecho, de los sujetos, el activo, que es el gobernado, el pasivo, que es el gobernante, y pues los actos jurídicos que ya dijimos, cuando se crean consecuencias, y los hechos cuando se crean la mayoría de las veces de manera involuntaria o sin saber las consecuencias. Cuando hay voluntad pero no se saben las consecuencias. Entonces ahí ya se explicó el tema, ¿verdad? Y ya está por ahí la actividad para que la suban. Y bueno, si hay extensión de plazo, yo solicito ahí permiso a la universidad, y ellos tienen la mejor intención de apoyarles en el sentido de que pues bueno, son muy cumplidos, pero sí puede haber un detalle, y podemos ahí apoyarles en conjunto, ¿verdad? Que estamos para atenderles. Pero sí suban su actividad, porque eso les va a generar puntos muy benéficos que van a integrar su calificación. Y ya están todas las actividades, ya están programadas, ya solitas se van a ir, como es un método de automatización, solitas se van a ir abriendo y cerrando esas actividades para que ustedes las suban, y se les va a valorar bien, como hasta ahorita han visto sus actividades que se les han valorado bien. Y pues les agradezco su tiempo, su atención, escuchar esta clase, les agradezco bastante, y les va a ir bien. Nada más siguen subiendo su actividad. Si tienen un detallito, pues me lo hacen saber, no sé, que les extienda plazo para pedir un permiso a la universidad, pero si lo hacen en tiempo y forma, pues qué mejor. Me evitan a mí estar solicitando permisos, pero sí, para revisarles, pero si lo hacen en tiempo y forma, pues qué mejor. Si no, ahí ya vemos la manera de apoyarles, pero sí suben la actividad. Entonces, eso es lo que les va a contar, y bueno, ahí estoy para servirles, estoy a sus órdenes. Les deseo bonita semana, de mucho éxito, de mucha paz, de mucha tranquilidad, y que les vaya muy bien en toda la semana. Y nos estamos viendo ahí en todo el mes también, todo el año, y nos seguimos viendo en la siguiente clase, de un mediante el siguiente martes, ¿verdad? Y bueno, continuamos, y a sus órdenes. Y si ven el video, pues nada más comenten, profe, ya vi la clase, y pues yo les agradezco, ¿verdad? O ahí manden saludos o algo. Para saber que no hablo solo, que alguien escucha en la clase y que alguien ve el video, y pues yo se los agradezco bastante. Y bueno, que pasen bonita noche, que descansen, que cenen muy rico, y seguimos al pendiente ahí en la plataforma de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Hasta pronto, nos vemos.